Personajes insólitos de la historia. Sacagawea. La chochona exploradora. Sacagawea nació hacia 1788 en el clan Agaidica, comedores de salmón, de la tribu de los Ohlone del Norte, próximos a la actual frontera entre Idaho y Montana, Estados Unidos. El nombre de la tribu proviene de Sosoni, que significa hierba alta. Algunas tribus vecinas los llaman gente de las casas de hierba, debido a sus casas tradicionales hechas con este material. Se llaman a sí mismos Newe, que significa gente, y montados en sus caballos, eran expertos cazadores de búfalos. Cuando tenía aproximadamente 12 años de edad, ella y otras jóvenes fueron raptadas por una tribu adversaria, los Hidatsa. Tras ser capturada fue llevada a su aldea, en lo que hoy es Dakota del Norte. A los 13 años, Sacagawea fue tomada por esposa por Toussaint Charbonneau, un mercader francés que vivía en la aldea. Se dice que Charbonneau pudo haberla comprado a los Hidatsa, o que pudo haberla ganado en una apuesta. Mientras esto ocurría, al otro lado del país, el presidente Thomas Jefferson, tercer presidente de Estados Unidos, un convencido de la expansión hacia el oeste, después de la compra de Luisiana en 1803, había realizado las gestiones para que el Congreso asignara $2.500 para realizar una expedición hacia ese territorio. En un mensaje al Congreso, Jefferson indicó: el río Missouri y los indígenas que ahí habitan no son tan bien conocidos como sería deseable por su conexión con el río Mississippi, y por lo tanto con nosotros. Un oficial inteligente, con 10 o 12 hombres elegidos, podrían explorar todo el camino y aún llegar al Océano Occidental. Una vez aprobada su solicitud, ordenó a un grupo de oficiales voluntarios del Ejército de Estados Unidos, bajo el mando del capitán Meriwether Lewis y del subteniente William Clark, conformar un cuerpo expedicionario cuyo objetivo principal sería explorar y cartografiar el territorio recién adquirido. Abrir una ruta segura a través de la mitad occidental del continente y establecer presencia en la extensa zona antes que Gran Bretaña u otros poderes europeos trataran de reclamarlo. Los objetivos secundarios de la expedición eran científicos y económicos, estudiar la fauna y la flora del territorio, su geografía y el establecimiento de tratos comerciales con los indígenas locales. En una carta con fecha 20 de junio de 1803, Jefferson le escribió a Lewis: el objetivo de su misión es explorar el río Missouri y aquellos de sus principales afluentes que puedan llegar a comunicarse con las aguas del Océano Pacífico, sea el Columbia, Oregón, Colorado o cualquier otro río que pueda ofrecer la comunicación fluvial más directa y factible a través de este continente con el propósito de practicar el comercio. Dicha exploración se inició en mayo de 1804. Dejamos Pittsburgh este día a las 11 horas, con un grupo de 11 personas, 7 de los cuales son soldados, un piloto y 3 hombres jóvenes a prueba, que se han ofrecido a acompañarme en este viaje. Con estas palabras, escritas el 31 de agosto de 1803, Meriwether Lewis comenzó su primera anotación en su libro de viaje en la épica expedición de Lewis y Clark hacia el Océano Pacífico. La expedición, ahora compuesta por 33 hombres, comenzó a remontar el río Missouri, a bordo de una embarcación fluvial de unos 17 metros de largo, y 2 piraguas más pequeñas. Durante la última semana de agosto, habían llegado al comienzo de la región de las Grandes Llanuras. Comenzaban a penetrar en territorio Sioux. La primera tribu que encontraron fueron los Yankton Sioux, quienes se mostraron desilusionados por los regalos que recibieron de Lewis y Clark, 5 medallas, y les previnieron sobre los Teton Sioux, también conocidos como Lakota, que se encontraban más al oeste sobre el río Missouri. Esta tribu recibió los regalos con una mal disimulada hostilidad. Un jefe exigió que Lewis y Clark le entregaran un bote como pago por permitirles el paso a través de su territorio,
pero después de alguna discusión, llegaron a un acuerdo y la expedición continuó en dirección al oeste, remontando el río, hasta que la llegada del invierno los detuvo cerca de las aldeas Hidatsa. Sakagabea esperaba su primer hijo cuando la expedición arribó. Durante ese invierno, el grupo construyó el fuerte Mandan y entrevistaron a los nativos en busca de guías o traductores para su expedición que avanzaría durante la primavera. Charbonneau fue contratado como intérprete y así supieron que su esposa dominaba la lengua Sosone, sabían que necesitarían ayuda de estas tribus en su travesía. Charbonneau y Sakagabea se mudaron al fuerte después de una semana. Louis asistió el parto del niño, que se iba a llamar Jean-Baptiste Charbonneau, el 11 de febrero de 1805, y le administró cascabeles molidos de serpientes cascabel para acelerar el parto. Clark y los demás miembros de la expedición llamaban al niño Pampo Pampi, apodo puesto por su madre que significa, primer viajero. En abril, la expedición dejó el fuerte y se dirigió hacia el río Missouri en piraguas que tenían que ser aladas y desatascadas de las orillas. El 14 de mayo de 1805, Sakagabea rescató varios artículos que cayeron de un bote, entre ellos, los diarios y otras anotaciones que Louis y Clark llevaban. Los comandantes de la expedición, que alabaron sus reflejos, decidieron llamar al río que cruzaban en su honor. Sakagabea no solo ayudó como guía al conocer la geografía que les rodeaba, sino que además les brindó protección gracias a sus conocimientos en plantas medicinales y curativas. También el pequeño Pampi fue de gran ayuda, ya que daba a la expedición una imagen pacífica que evitaba agresividad hacia los nuevos visitantes. En agosto de 1805, la expedición localizó una tribu Sosone e intentó realizar un intercambio, ya que necesitaban caballos para pasar las montañas rocosas. El jefe era un indio llamado Kamea White, quien acompañó a Louis a través del paso Lemhi para encontrarse con Clark. Sakagabea estaba con este grupo y de inmediato reconoció a Kamea White como su hermano. Louis registró este encuentro en su diario. Sábado, 17 de agosto, 1805, poco después de que el capitán Clark arribara con el intérprete Charbonneau y la mujer india, quien ha probado ser la hermana del jefe Kamea White. El encuentro entre estas personas ha tenido gran efecto, particularmente entre Sakagabea y una mujer indígena que había sido tomada prisionera con ella, pero que había podido escapar. Ella me hizo señas de que esa era su nación. En agradecimiento por haber recuperado a su hermana, el jefe Sosone regaló caballos para los expedicionarios, con el fin que pudieran atravesar la cadena montañosa. A medida que la exploración alcanzó la boca del río Columbia, se toparon con una tribu que poseía una bata hecha con piel de nutria, la cosa más suave que habían visto. E intentaron intercambiar con los indios para llevarle la piel al presidente. Sakagabea sacrificó la tira de cuentas azules que llevaba amarrada a su cintura, para que ellos pudieran obtener la piel. Cuando llegaron finalmente al Océano Pacífico, todos los miembros del equipo votaron para decidir el lugar en el que construirían el nuevo fuerte para pasar el invierno. Gracias a esta expedición, se realizó el primer cruce oficial del país, pasaron por lo que luego serán 11 estados distintos, y Estados Unidos anexó de forma definitiva el territorio de Oregón y Luisiana. Louis fue nombrado gobernador de Luisiana. En el viaje de regreso, al acercarse a las montañas rocosas, en julio de 1806, cruzaron por el valle del río Yellowstone, un camino que posteriormente sería escogido como la ruta óptima para construir la línea férrea para el cruce de la divisoria continental de las Américas. La expedición terminó en 1806 como un éxito histórico. Sakagabea fue fundamental, no solo indicando los pasos a seguir para lograr llegar al Océano Pacífico, sino intermediando en las relaciones con las diversas tribus y en el análisis de la fauna y flora de la región, formando parte de uno de los viajes más importantes de reconocimiento del territorio de Norteamérica. Charbonneau y Sakagabea al regresar de la expedición, pasaron 3 años entre los Hidatsa antes de aceptar la invitación de Clark de asentarse en la ciudad de San Luis, Missouri, en 1809. Ellos le confiaron a Clark la educación de Jean-Baptiste, que fue inscrito en un internado de San Luis.
Sakagabea tuvo una hija, Lisette, en algún momento después de 1810. Los documentos históricos sugieren que Sakagabea murió en 1812 de una enfermedad desconocida, probablemente fiebre tifoidea. Como prueba de su fallecimiento en esta fecha, existe un documento de adopción hecho en la Corte de Registro de Huérfanos en Saint Louis, Missouri que dictamina, el 11 de agosto de 1813. William Clark se convirtió en el guardián de Jean-Baptiste Charbonneau, un niño de unos 10 años, y Lisette Charbonneau, una niña de aproximadamente un año. Para que una corte del estado de Missouri, en aquel tiempo, designara a un niño como huérfano y permitiese la adopción, la muerte de ambos padres debía de haber sido confirmada y documentada. El último documento registrado que cita la existencia de Sakagabea son las notas originales de Clark escritas entre 1825 y 1826 en las que lista los nombres de los miembros de la expedición y su situación en ese momento. Respecto a Sakagabea escribe, Sekar Hawiyao, muerta. No obstante, algunas tradiciones orales nativoamericanas relatan que en lugar de morir en 1812, Sakagabea dejó a su esposo y se unió a una de las tribus de las Grandes Llanuras. Una mujer Sosone llamada Poribo falleció en la Reserva India de Río Viento, en Wyoming el 9 de abril de 1884. El reverendo John Roberts realizó su funeral y afirmaba que aquella mujer había sido Sakagabea. En 1925, el Dr. Charles Eastman, un médico Dakota Sioux, fue contratado por el buró para localizar los restos de Sakagabea. Eastman visitó diversas tribus y entrevistó varios individuos que pudieron haber conocido o escuchado acerca de Sakagabea. La conclusión de su investigación fue que efectivamente Poribo era Sakagabea.